Y vean pues, porque yo hoy les quiero chismosear lo que se vivió en las diferentes salas, mejor dicho, acompáñenme que les voy a mostrar un poquitico. Les muestro un poquito de lo que se vivió en la sala 1. Acompáñenme. También para aprender de todo cuando se presenta. Y acompáñenme a ver un poco acerca de la sala 2. Vamos. Vamos para la sala 3. Y por aquí nos encontramos en la sala 4, donde se está tocando un tema súper importante, que es la ética y el humanismo en las organizaciones. Vamos a ver, acompáñenme. Y por aquí te doy la bienvenida al salón número 5 y uno de mis favoritos, porque aquí combinamos esa técnica entre las experiencias con realidad aumentada, también la ruta de las emociones y diferentes expertos, incluso algunos simuladores. Y esta es una invitación muy especial a que ustedes no se pierdan estos congresos para que fusionemos esa educación entre lo didáctico y lo académico. Nos vemos en los siguientes lugares y en las siguientes ciudades. Chao. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positivo Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez. Los acompaño en esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy valiosa y aplicable a nuestras labores. Quiero que me cuenten en el chat cómo van en esta mañana de viernes. ¿Qué tal los trata este viernes? Quiero leerlos y que estén muy atentos y participativos todas las dinámicas que tenemos hoy. Y quiero que iniciemos planteándoles una situación. Imagínense que en una empresa se confirma el primer caso de una enfermedad infectocontagiosa entre los trabajadores. ¿En qué momento creen que debería comenzar la intervención desde la seguridad y la salud en el trabajo? Desde el primer caso, cuando aparece el segundo caso, solo cuando se confirma que el contagio ocurrió en el trabajo. Cuenten ustedes por aquí en el chat de preguntas qué opinan sobre esta situación que les estoy planteando. ¿Ustedes qué creen que debería hacer, hacer las personas, los profesionales, perdón, en seguridad y salud en el trabajo? De pronto deberían actuar cuando aparece el segundo caso, desde que empieza el primer caso. Los leo en el chat. Mientras ustedes me van respondiendo, yo les quiero contar que es una situación que puede generar diferentes puntos de vista porque la epidemiología no consiste únicamente en actuar cuando ya existe un brote, también implica identificar eventos de interés, analizar también la información disponible y tomar decisiones oportunas para proteger la salud de todos de nuestros trabajadores. Y precisamente eso estaremos conversando en esta sesión. Estamos hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Epidemiología aplicada en prevención de riesgos laborales, información para la acción. Estaremos viendo la sesión número 6, epidemiología de las enfermedades infectocontagiosas. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Miriam Perdomo Hernández. Ella es enfermera, magíster en epidemiología, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con más de 25 años de experiencia liderando procesos en empresas de distintos sectores económicos. Trayectoria que la ha llevado a desempeñarse como consultora nacional e internacional y docente de posgrados y maestrías. Actualmente la directora de la IPS Ocupacional Asistencia Integral en Salud de la Costa Atlántica. Doctora Miriam, es un placer tenerte por acá. Bienvenida. Muy buenos días, Diana, a ti y a todo el equipo de Positiva Compañía de Seguros y a todas las personas que hoy se conectan en este espacio de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Epidemiología, porque es que, como tú lo dices, esto es un concepto que está ahí y es un concepto que tiene que ser transversal para todos y es parte de nuestro objetivo en Positiva Compañía de Seguros, aterrizar esos conceptos macros y volverlos herramientas viables para nuestro quehacer en seguridad y salud en el trabajo. Espero que obviamente estén, como dice Diana, muy participativos. Las preguntas y las inquietudes, aunque parezcan obvias, están aquí bienvenidas en este espacio de formación. Y bueno, vamos a hablar en esta comunidad de epidemiología de muchos temas. Ya hemos conversado sobre incidencia, prevalencia, sobre programas, sobre carga de la enfermedad.
En la sesión pasada estuvimos hablando sobre el OR o medida de asociación y todo lo que eso nos puede ayudar en seguridad y salud en el trabajo. Y hoy vamos a hablar de las enfermedades infectocontagiosas, un concepto que no tiene que ver con allá arriba o con los que solo trabajan en el área de la salud, un concepto transversal. E invitarlos a que se sigan conectados con nosotros, porque en el próximo vamos a hablar de la historia natural de la enfermedad, un concepto que está muy articulado al espacio de formación en el día de hoy. Así que la idea es que permanezcan activos y muy pendientes de los otros temas que nos faltan en esta comunidad. Diana, hagamos el primer. Claro que sí, doctora. Vamos con nuestro primer sondeo. Los invitamos a responder a las siguientes preguntas en pantalla. La primera pregunta que tenemos es, ¿la sífilis es una enfermedad infectocontagiosa? ¿A verdadero o B falso? Vamos a esperar unos segundos a que ustedes nos den su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. Quedaron así. Verdadero obtuvo 100% y falso 0%. Sigamos con la segunda pregunta de este sondeo inicial. Las epizootías son las enfermedades infectocontagiosas en animales. ¿A verdadero o B falso? Vamos a esperar unos segundos de nuevo para conocer los resultados. Los resultados quedaron así. Verdadero obtuvo 90% y falso 10%. Sigamos con la última pregunta de esta sesión. Susceptible es el individuo sano en el cual se puede desarrollar una enfermedad transmisible. ¿A verdadero o B falso? Esperaremos de nuevo unos segundos para conocer los resultados. Los resultados quedaron así. Verdadero obtuvo 92% y falso 8%. Gracias por participar de este sondeo inicial, pero ahora sí iniciemos con esta sesión. Doctora Miriam, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Diana. Y bueno, demos inicio entonces al mismo con esta primera frase de Stephen Hawking, un gran científico hoy fallecido, que nos decía en su momento: el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Es creer que lo sabemos todo, o es creer que eso no tiene que ver conmigo. Y cuando hablamos de enfermedades infectocontagiosas, muchos de los que hoy de pronto estamos aquí por no pertenecer a la rama de las ciencias de la salud, creen que no tiene que ver con ello. Yo soy docente de posgrado y maestría a nivel de Colombia y de una par de universidades fuera del país. Y es un común denominador, eso no tiene que ver conmigo, ese tema del dengue, ese tema de la tuberculosis, ese tema de la malaria o de las enfermedades de transmisión sexual, esto tiene que ver con la IPS o con la EPS, pero no tiene que ver conmigo en mi rol en cuanto a intervenciones dentro de los programas de promoción y prevención. Y la idea es que con este espacio podamos ir cambiando poco a poco esa sensación o esa percepción frente al componente o el comportamiento de las enfermedades infectocontagiosas. Para ello, vamos a hablar de lo que es una enfermedad infectocontagiosa, enfermedad contagiosa, vamos a hablar de algunos datos epidemiológicos, vamos a hablar de una medida que se llama el RO o el número básico de reproducción, que es un concepto que nos ayuda a entender un poco la dinámica, y vamos a hablar, como siempre, como todos los espacios de Positiva Compañía de Seguros, cómo esos conceptos los puedo utilizar para desarrollar mejores estrategias en mi rol como saludista ocupacional, porque algunos podrían decir, bueno, yo no soy epidemiólogo, eso le aplica a los epidemiólogos. No, nos aplica como líderes SFT, como responsables, como CISO o como cualquier denominación que tengamos en nuestro rol, a todos los que tengamos responsabilidades enfocadas al bienestar de nuestros colaboradores. Queremos proporcionarles herramientas, conocimientos básicos acerca del tipo de enfermedades, las definiciones, cómo funciona ese tema del contagio y sobre todo qué hacer, qué beneficios tiene para mí como líder y qué debo realizar, ¿ok? Así que comencemos. Nosotros somos un cúmulo de microorganismos. Nuestro cuerpo está conformado por una microbiota maravillosa. Nosotros tenemos microorganismos en mi cara, en mi piel, en mis manos. ¿Cuántos de ustedes ya se lavaron las manos? Ah, yo acabo de llegar, sí, pero usted manipuló una silla en un transporte público. Ah, pero yo me vine en un colectivo, sí, que también estaba sucio. ¿Cuántos de ustedes interactuaron en este momento con alguien que acaba de estornudar? O agarraron el pomo de una puerta de alguien que previamente había estornudado, que se había limpiado la cara o la nariz con sus manos y que luego agarró ese pomo de la puerta.
En la diapositiva inferior estamos mostrando un medio agar, que no es más que un medio gelatinoso rico en polisacáridos que permite identificar crecimiento de microorganismos. Y en una de esas imágenes, que es la primera que se encuentra en la parte inferior del lado izquierdo, mostramos cómo luego de colocar mis manos, así como están, igualitas, así como están, y colocarlas dentro de ese medio gelatinoso, cómo aparece el crecimiento de hongos y de microorganismos. Esa cantidad de partículas blancas que ustedes ven allí son microorganismos. Pero asumo que después de lavarme las manos debería quedar desterrado. Y las dos diapositivas, las dos imágenes siguientes me muestran más partículas en menor cantidad que la inicial. Claro que sí, pero me las están mostrando. Eso quiere decir que yo no tengo la certeza de que mis manos, de que mi piel estén totalmente limpias. ¿Qué quiere decir esto? Que la probabilidad de transmisión de microorganismos de mi cuerpo hacia otra persona es un proceso diario y permanente. Esa microbiota, esos microorganismos que están aquí presentes en mi cuerpo, desde el primer ápice de cabello hasta el dedito gordo del pie, tiene unas ventajas, porque no todo es negativo. Esos microorganismos tienen la capacidad, por ejemplo, a nivel digestivo, de procesar alimentos y de las fibras, pero a nivel también de defensas. Tengo, por ejemplo, en mi dermis, tengo una gran cantidad de microorganismos que me ayudan a evitar que otros microorganismos negativos, siempre y cuando no se vulneren los mecanismos de defensa, entren y me generen infecciones, pero también me ayudan al fortalecimiento, al entrenamiento de mi sistema inmunológico. Pero sin embargo, tenemos que partir del hecho de esto. Somos un cúmulo, somos una microbiota, mi cuerpo está lleno de una microbiota rica, positiva, y algunos microorganismos de tipo negativo. Y comienzo este espacio hablando de eso porque es que a veces creemos que las enfermedades pasan allá, que lo que pasó en Europa por allá en el siglo XIX, lo de la peste generada por la Yersinia pestis, o lo que le pasaba a los roedores o al cólera, eso pasa allá, eso no pasa acá. A lo largo de la historia, las enfermedades infecciosas han contribuido han constituido un problema de salud pública gigante, han mermado la población y cada cierto tiempo, cada década más o menos, cada cierto tiempo, este es un proceso que se vuelve cíclico. Hoy, de pronto, a raíz de patologías emergentes o patologías crónicas no transmisibles o patologías crónicas degenerativas, uno creería que este tema de las enfermedades infectocontagiosas pasa a un segundo plano, pero no, está más presente que nunca. Y en Colombia, mucho más. Veamos algunos datos que nos ayudan a ver la magnitud de la problemática. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la malaria o el paludismo causa 249 millones de casos anuales, de los cuales hay 608.000 muertes. El dengue, que no pasa allá en la costa, en los Santanderes, en el Magdalena, acabamos de salir de las fiestas del mar de Cartagena, hay casos reportados de dengue. Y de acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el dengue provoca 40.000 muertes al año, 96 millones de casos sintomáticos. ¿Tenemos diferentes tipos? Sí, claro que sí, pero 40.000 muertes al año. Infecciones de transmisión sexual. Es que no estoy hablando de algo que pasa en otro lado, estoy hablando de algo que es real y que pasa en nuestra población trabajadora. Que hoy de pronto tienen una serie de controles, tenemos retrovirales, antirretrovirales y demás, y tenemos desarrollos tecnológicos que nos han ayudado a mermar la severidad de las enfermedades infectocontagiosas, vale. Sin embargo, siguen habiendo enfermedades, clamidiosas, gonorrea, sífilis. Hepatitis B, 254 millones de casos crónicos para el 2022 y enfermedades transmitidas por vectores, 17% de todas las enfermedades infectocontagiosas están generadas por enfermedades por vectores. Doctora Miriam, pero eso que tiene que ver conmigo. Si yo trabajo en una oficina a puerta cerrada, con aire acondicionado, sensación térmica 16, 20 grados, ¿no hay ratones? ¿No hay microorganismos? ¿O es que solamente eso pasa allá en los campamentos de los Montes de María o en el Bajo Cauca? No, señor, los vectores están presentes en nuestros escenarios laborales. Para ello, entonces, debemos identificar la diferencia que existe entre lo que es una enfermedad infecciosa y lo que es una enfermedad infectocontagiosa. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, se define como ese trastorno causado por virus,
bacterias, hongos, parásitos. Ya les dije, somos un cúmulo, una microbiota robusta que bajo ciertas condiciones enferman. Condiciones de susceptibilidad, de sensibilidad, de comorbilidades, de presencia de comorbilidades, y que se transmiten de una persona a otra, pero que también se pueden transmitir por picaduras de insectos, por consumir agua contaminada, por bacterias que viven en el ambiente, y que se pueden clasificar en función de los microorganismos que la causan. Y la infectocontagiosa es un subgrupo de la enfermedad infecciosa. Entonces, la infecciosa, la infectocontagiosa, y básicamente es esa que es de fácil transmisión entre persona a persona o producto de la expulsión, por ejemplo, de esas gotas y de manera indirecta al tocar esa superficie infectada. Algo así como cuando agarro en el bus de transporte público la silla o el soporte para no caerme y no me lavo las manos, por ahí hay saliva, quién sabe si del trabajador o de la persona que tengo al lado, que es un tuberculoso con tratamiento o con baja adherencia al tratamiento. Todas las enfermedades infectocontagiosas son infecciosas, pero no todas las infecciosas son contagiosas. El caso concreto, por ejemplo, la malaria. Nos pica por la picadura del mosquito, pero yo no la puedo transmitir de persona como tal, al hablar o tocar como tal. La infectocontagiosa, por ejemplo, con la gripa, que me enferma de una manera muy, muy rápida, que se propaga, que tiene una capacidad de transmisión, que tiene un Rho alto. Ahorita les cuento un poquito sobre el Rho. Tiene una gran capacidad de contagio. Entonces, cada persona, hay enfermedades infectocontagiosas que tienen una capacidad de transmitirse y de propagarse. Una sola persona puede contagiar a muchos. Se pueden presentar como si fuera una endemia, o sea, unos casos que son controlados en una zona. Entonces uno escucha, la fiebre amarilla es endémica en el sur de Colombia. Tal patología es endémica en Ecuador, tal patología es endémica. Es decir, es ahí, pero está estable y controlada. También se puede presentar como si fuera una epidemia, un pico puntual, o de manera esporádica, unos brotes muy concretos, casos sueltos sin orden, que se controlan o que se minimizan y se atienden fácilmente. Aparece el Rho. ¿Cómo así, doctora Miriam? Eso de Rho, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas. Bueno, tenemos una medida que nos ayuda muchísimo y que la podemos encontrar cuando nosotros leemos, como líderes de seguridad y salud, empezamos a leer los protocolos de atención de las patologías endémicas. Paréntesis, lo tenemos que hacer. Ese número básico de reproducción o Rho se refiere de una manera muy sencilla al número de casos nuevos que contagia una persona enferma. Si yo tengo gripa, ¿cuál es ese Rho? ¿Cuál es, cuántas personas máximo, de acuerdo con la aplicación de esta medida estadística? Ahí aparece la fórmula. Yo tengo la capacidad de contagiar. Entonces, esa fórmula, que es una fórmula que ya la encontramos en la literatura, tiene que ver con o combina las siguientes variables: la probabilidad de transmisión a un contagio, qué tan probable es que lo transmitamos, el número de contactos o el número de personas que están alrededor mío con susceptibilidad en ese momento, en ese periodo de tiempo, y el periodo de transmisibilidad o de duración de esa enfermedad, cuánto dura, ¿verdad? ¿Para qué me sirve ese Rho cuando yo lo leo en las guías del Instituto Nacional de Salud? Uno, cuantificar la transmisibilidad de la infección, es decir, saber si la enfermedad se disemina muy rápido o no, o es de corta transmisibilidad. Si requiero algún tipo de medida que lo mitigue, que lo controle, por ejemplo, el tema de la vacunación, o si definitivamente es una patología endémica. En la literatura vamos a encontrar, por ejemplo, que enfermedades como el sarampión, que ya también la tenemos en adultos, tiene un Rho de 12 a 18. Es decir, una persona puede contagiar entre 2 y 18 personas. Hablamos del VIH entre 2 y 5, pero en la diapositiva también podemos ver que, si bien es cierto, entre 2 y 5, cuando se da por compartir agujas y por transfusión, la propagación o la probabilidad de contagio va a ser mucho más alta. Y tenemos todas las enfermedades, todas, estas que aparecen en el código CIE-10, todas tienen un número básico de reproducción que me sirve a mí. De pronto digo, ¿por qué yo no quiero aplicar esa fórmula? No, eso ya existe. Así como está en la diapositiva, ya esos datos existen y aparecen en las guías de nuestro Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. Es solo que yo identifique patologías prevalentes que están presentes en mi contexto laboral y pueda identificar cuánto es el Rho. Repito, el Rho, número de casos nuevos que contagia una sola persona
enfermas. ¿Ok? También encontramos conceptos como epidemia, les decía, es una región, un evento, la epidemia es la aparición repentina en una región, en un lugar. La endemia son esas enfermedades locales. Uno sabe en qué regiones del país hoy hay probabilidad de que se contagie a alguien que llega completamente sano, porque es una patología prevalente, mal de Chagas, por ejemplo. Pandemia, pues ya acabamos de salir hace un poco de la COVID-19, es obviamente la transposición de fronteras de un evento. Aparece una de las preguntas de nuestro sondeo, que es la epizotia, que aparece, que se define básicamente cuando la enfermedad infectocontagiosa ataca solo animales, por ejemplo, la fiebre aftosa. Y está también la zoonosis, que es otro de los conceptos relacionados con este tema de las enfermedades infectocontagiosas, que son esas enfermedades que son comunes al hombre y a los animales, la rabia, etcétera, entre otras patologías. ¿Okay? Hablar de enfermedades infectocontagiosas es hablar del concepto de cadena epidemiológica. Doctora Miriam, yo soy ingeniero, soy el líder SCT de una multinacional francesa de vidrio. Yo soy el contador y dentro de mis funciones también está atender el tema de seguridad y salud en el trabajo. Yo no soy del área de la salud. Bueno, como líder SCT que asumimos esa responsabilidad, tenemos la obligación de, para poder garantizar ambientes de trabajo seguros y saludables en mi población trabajadora, de identificar patologías prevalentes, entre esas las infectocontagiosas, y cómo se lleva a cabo ese proceso de propagación o de diseminación de la enfermedad. La cadena epidemiológica es la secuencia, es todos los pasos, todos los elementos que participan en la transmisión desde de un agente infeccioso, desde una fuente hasta ese huésped susceptible, destacando el agente causal. Y para nosotros es una ayuda como saludistas ocupacionales o cuando tenemos funciones transversales. Por ejemplo, hoy tenemos muchos ingenieros ambientales que también están asumiendo roles como saludistas ocupacionales. Por lo tanto, también asumen responsabilidades de salud pública, cómo frenar los contagios al romper en alguno de esos eslabones de la cadena cualquiera de sus partes. Esa cadena epidemiológica, es decir, esos elementos que participan en la transmisión, tienen varios componentes. El agente causal, que es el virus, la bacteria, el hongo, el parásito que genera el daño. El reservorio es el lugar donde vive y se multiplica el germen. El humano, el animal, el suelo. La vía de salida es el camino por donde ese agente sale, ¿verdad? Tos, secreciones, heridas, etc. El mecanismo de transmisión, tanto el agente causal como el mecanismo de transmisión, son dos temas claves para nosotros como saludistas. El mecanismo de transmisión, ¿cómo viaja? ¿A través de qué vehículo viaja? Directo, aire, agua, insectos. Vía de salida, obviamente, del camino donde la gente sale, pero también cómo llega a la otra persona. A través de la mucosa nasal, mucosa oral, piel deteriorada, mucosa ocular. Y un huésped. Ese huésped, que es la persona sana, que puede contraer la infección por afectaciones en su sistema inmunológico o por la sumatoria de muchas situaciones. Ese huésped como tal presenta ciertas características. La edad, fisiológicamente hablando, tenemos un periodo de nuestra vida en la que comienza ese periodo de envejecimiento natural. La raza, tenemos literatura suficiente que nos dice que, por ejemplo, hay patologías como la anemia de células falciformes o la hipertensión arterial que prevalece en razas afrodescendientes, o tenemos, por ejemplo, eventos de salud en los que hay literatura que nos dice que la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, es predominante en la comunidad asiática y en la comunidad de América Latina. El estado nutricional de nuestros colaboradores, ahorita con todo este tema de las dietas y de los diferentes tipos de dietas sin instrucción, sin acompañamiento médico y nutricional, en donde generamos un deterioro importante de vitaminas, de minerales, sodio, potasio, o un deterioro importante, una escasez de proteínas, porque nos vamos a los extremos. Las condiciones de vida y trabajo donde sobrevivo, esos entornos donde hay hacinamiento, donde no hay control de vectores, esos entornos a campo abierto.
doctora Miriam, pero es que mi alcance no llega hasta las casas. No me refiero a las casas, me refiero al entorno. Hoy tenemos empresas que están ubicadas en zonas francas donde hace poco eran unas grandes hectáreas de finca. Ahí tenemos roedores y vectores, pero también tenemos gente que realiza actividades en campamentos. Yo trabajé en un campamento de palma de aceite. ¿Dónde? En una finca de 6.000 hectáreas de tierra. ¿Y qué predominaba allí? Adivinen qué predominaba allá. Entonces, condiciones de salud y de trabajo. La susceptibilidad es otro factor que influye en el huésped, que es su trabajador y mi trabajador. La facilidad para enfermar, la forma como él puede frenar o las capacidades que tiene para frenar al invasor y esa protección específica contra el género. Doctora, ¿y eso yo cómo lo sé? ¿O dónde lo sé? ¿O dónde lo encuentro? Perfil sociodemográfico. Ese perfil sociodemográfico que no es, ojo, una extensión de la información del informe de condiciones de salud de las valoraciones periódicas, sino que me permite claramente identificar cómo, dónde vive mi gente, qué estrato. Yo no averiguo cuál es el estrato, en qué barrio vive, simplemente por decir, vea, ve, quien lo ve tan bonito y mire dónde vive, o lo contrario. Es porque ese tipo de situaciones me permiten a mí poder hacer un abordaje distinto cuando se presentan episodios o anticiparme a los episodios de enfermedades infectocontagiosas. Entonces, un buen perfil epidemiológico, un buen perfil sociodemográfico tiene una razón de ser y va, en este caso, de la mano con la identificación de características sociodemográficas de estos huéspedes que están presentes en el entorno laboral. Y el otro elemento que también es clave para nosotros en esa cadena epidemiológica es el mecanismo de transmisión. Reitero, es la vía o es la forma o es el camino, es el vehículo que utiliza el microorganismo en la gente para, obviamente, desde la puerta de salida del huésped del reservorio hasta llegar allí y generar, obviamente, de manera directa o de manera indirecta la afectación. Puede ser de manera directa a través de besos, contacto sexual, productos rociado de gotas, a través del estornudo, a través de agentes micóticos que están presentes, a través de productos inanimados o lo que llamamos los pómites, la ropa de cama, los juguetes, los alimentos, las agujas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos diferentes mecanismos de transmisión, ¿ok? Y aparecen entonces, luego de que ese huésped es susceptible y que se concreta ese evento como tal, una serie de factores y de síntomas que permiten identificar que estamos frente a una enfermedad infectocontagiosa. Influyen muchos factores, la adherencia, la multiplicación o la capacidad de la reproducción del microorganismo, la capacidad del huésped de evadir como tal, las características de la gente que hace que se enmascare y que se vuelva parte de la célula, su capacidad de diseminación, ¿cierto? La respuesta inmune del huésped como tal o la capacidad adaptativa. Cada enfermedad infecciosa tiene una sintomatología específica. Doctora Miriam, ¿y eso como para qué a mí me sirve? ¿Y eso donde yo, es decir, en pocas palabras, eso que tiene que ver conmigo? Mucho. Cuando usted hace la caracterización del ausentismo por causa médica, y aquí abro un paréntesis, no indicando que tuvimos una alta severidad en relación a una meta establecida, no indicando que se nos incapacitaron 3 del área de metalmecánica y 4 del área administrativa, no, sino efectuando una caracterización de los diagnósticos y agrupándolos bajo sistema, usted puede identificar patologías infectocontagiosas prevalentes y asociar su signo o la sintomatología, tal puede que se genere a través de una incapacidad o no. Recuerde que la sintomatología inicial generalmente no genera incapacidad y usted puede pensar que estamos frente a un proceso infectocontagioso. Si usted no es médico, pues obviamente usted no lo va a diagnosticar, pero sí va a tener la capacidad de decir, mira, hazme un favor, vete para tu EPS y que ya te hagan las pruebas y confirmes qué es lo que te está pasando para cortar ese robo, para cortar la probabilidad de que esa persona enferma contagie a más personas. La mayoría de las enfermedades infectocontagiosas tienen unas características, una sintomatología común. Fiebre, dolor muscular, mialgias, tos, diarreas y demás. Entonces, el ausentismo por causa médica no lo puedo analizar de manera segmentada o aislada sin hacer comparativos. Los análisis tendenciales que yo realizo
en el ausentismo por causa médica, donde hablo de frecuencia, severidad y del comportamiento de la morbilidad, y yo quiero que subrayemos muchísimo el comportamiento de la morbilidad, están pensados para que básicamente usted pueda mitigar y cortar la diseminación del evento o del agente o de la patología que en ese momento está en curso. El diagnóstico de las enfermedades infecciosas obviamente se basa en una valoración médica, en una historia clínica, en una serie de factores determinantes, en unas pruebas complementarias, pero usted desde su rol como saludista ocupacional puede cortar. Y hago este énfasis porque a veces en los entornos laborales tenemos dos con gripe, con esa rinorrea, con esos ojos llorosos y decimos, no, eso se le pasa, es que se quiere incapacitar. Y al finalizar tenemos un edificio enfermo. No son 2, son 3, son 5, son 7 personas que si yo lo quiero mirar de una manera pragmática, cuánto en producción eso me suma. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en relación a la importancia que tiene la caracterización de la morbilidad sentida a través del ausentismo por causa médica. Todas las enfermedades infectocontagiosas tienen unos periodos en general. La literatura puede mencionar 5, también podemos encontrar 3 como tal. Tenemos un primer periodo de incubación. Doctora, mire, yo no soy del área de la salud. Incubación para mí me suena como a los huevitos de las gallinas o algo así. No, eso se llama historia natural de la enfermedad. Cuando usted caracteriza las enfermedades prevalentes, es decir, las enfermedades por las que más se incapacita su personal, usted de ahí tiene que pasar algo que se llama historia natural de la enfermedad, que de hecho lo vamos a ver en el siguiente espacio de formación que tengamos el otro mes. Y usted al caracterizar al caracterizar la enfermedad a través de la historia natural de la enfermedad, usted puede identificar cuáles son los síntomas iniciales de una enfermedad, ¿ok? E identificar cuánto es ese tiempo que transcurre desde que el microorganismo entra en contacto conmigo hasta el momento en el que me aparecen los primeros síntomas. Es decir, desde que un compañero en un área estornuda, tenemos un sistema cerrado de ventilación, hasta que yo, que estoy en la siguiente dependencia o área, me enfermo. Los microorganismos tienen la capacidad de reproducirse rápidamente si las personas obviamente no establecen, no cortan la cadena de transmisión. Se identifican o se pueden ubicar en distintos órganos como tal, y los periodos de incubación los encuentro ¿dónde? En la literatura, los encuentro en las guías que ahorita les voy a mostrar en dónde encontrarlos, ¿ok? Así que ese es el primer periodo de una enfermedad infectocontagiosa, el periodo de incubación en la que entramos en contacto, no tenemos síntomas, no hay sintomatología, todo el mundo está bastante bien, solo tengo un cansito por allá de alguien que está estornudando. Luego aparece un periodo que es el prodómico o el periodo de estado, ahí muchas veces la literatura los agrupa, en donde ya entra en contacto con el germen y comienza mi organismo a defenderse. Ahí se presentan unos síntomas muy característicos, empiezo yo a sentirme como maltratado en mi cuerpo, como cuando me ponen una vacuna, ahí aparece una sintomatología leve, malestar leve, ahí aparece, cuando yo identifico esa situación, reconociendo que es una enfermedad infectocontagiosa, te vas para la EPS. Recordemos que en Colombia los 2 primeros días de la ausencia por motivos de salud de un colaborador son asumidos por la empresa. Entonces, de una manera pragmática, ándelo para su institución de salud para que identifiquen qué es lo que le está pasando. Y aquí en este espacio hay que respetar las indicaciones dadas por el médico, a menos que usted lo sea. ¿Para qué? Reitero, no solamente para facilitar la acción defensiva del organismo, el organismo se está defendiendo, hay 2 comandos del ejército allí dándole la pelea, pues una persona aparentemente sana con unos buenos sistemas de defensa, pero con una enfermedad que tiene una alta transmisibilidad o un alto RO y que va a generar, obviamente, en ambientes cerrados, generalmente de oficinas, va a generar un rápido contagio. Y tenemos el último periodo, que es el periodo de la convalescencia, en la que el organismo logró vencer, entonces tenemos ese ejército de primera avanzada, la segunda avanzada, que se defendió fuertemente. Es un tiempo variable. Yo como sé, doctora, que cuánto tiempo es lo que el organismo demora en defenderse, en las guías que les voy a decir ahorita dónde las encuentran, ahí van a aparecer esos tiempos estimados. En Colombia tenemos guía para todo. En Colombia los tiempos de incapacidades
obviamente están sujetos a criterio médico y a la evolución y a la sintomatología del paciente, pero hay unos tiempos promedios ya establecidos y generalmente, por ejemplo, para una gripa no me van a incapacitar 15 días porque ya no estaríamos hablando de una gripa, hay unos lapsos de tiempo ya establecidos. El organismo en este momento no es que esté fuerte, no, están en este momento descansando los dos comandos del ejército, está en reparación, ojo, y aquí hago el énfasis de la reparación porque a veces tenemos entornos laborales donde se aplican protocolos de reincorporación temprana que también están avalados por ley. Mucho ojo con este tema de estos periodos de convalecencia sin incapacidad, pero yo no lo puedo lanzar enseguida a hacer el 100% de sus actividades. Aquí hay que mantener un periodo prudente en lo que obviamente el cuerpo necesita para recuperar las defensas que perdió combatiendo la enfermedad. Tenemos enfermedades infecciosas más comunes de las que creemos. Dengue. Doctora Miriam, acá nosotros no tenemos dengue. Le cuento que sí. En Colombia tenemos dengue, en Santa Marta tenemos dengue, los Santanderes tenemos dengue, el Quindío tenemos dengue, en La Guajira tenemos dengue. Yo les decía ahorita, la semana pasada acabamos de salir de las fiestas del mar. En Santa Marta tenemos casos reportados de dengue. Pero es que yo no tengo centros de trabajo en dengue, en Santa Marta. Mi centro de trabajo está en el Quindío, está en Salento, está en Bogotá y no hay desplazamientos. O usted contrata solamente gente de la comunidad. Usted no contrata gente de otras ciudades, de otros países donde estas pueden ser patologías endémicas. ¿Cierto que sí? Tenemos hepatitis, malaria, tuberculosis, VIH, fiebre amarilla. Son enfermedades infectocontagiosas que están aquí, al lado de nosotros y que pueden ser transmitidas de diferentes fuentes, de diferentes formas. Ya les dije todos los mecanismos a través de los cuales ellos pueden viajar. Pero hay uno muy común, que son las aguas contaminadas. Ahorita estamos haciendo muchas actividades al aire libre. Ojo con los afluentes de agua, no estoy diciendo que ya no podamos volver a encontrarnos y a reencontrarnos con la naturaleza, pero a través de las fuentes o de los afluentes de agua contaminados también podemos adquirir diartriasis, amebas, cólera, infecciones por parásitos, fiebre, diarrea, vómito, entre otras cosas. Entonces, tenemos que tener claro que si bien es cierto mi actividad económica puede ser, no sé, de la elaboración y fabricación de panes, tengo gente que vive en veredas, en municipios, en otros entornos donde estas enfermedades sí están presentes y debo contemplar la posibilidad y la probabilidad de que estén aquí en mi entorno laboral. Las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, son enfermedades infectocontagiosas. Doctora, pero es que eso hace parte de la vida privada. Sí, claro que sí, hace parte de la vida privada y es reserva de la historia clínica, pero impacta en la severidad y también tengo que desarrollar dentro de mis actividades de promoción y prevención, dentro de mi programa de estilo de vida y trabajo saludable, cuando esta es una patología prevalente. Yo trabajé en el sector, bueno, he trabajado en diferentes sectores y en alguna oportunidad tuve la oportunidad de trabajar en sectores de vidrio, en sectores y en sectores agroindustriales con predominio de población masculina y de esos chicos un poco inquietos, en donde ya no solamente tienen una pareja, sino dos y tres, y en donde prevalecía las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si esa es la situación, yo no puedo desconocer, porque a través de una incapacidad, pues obviamente se valida con el código CIE-10 el motivo de la misma. Yo no puedo decir, es que eso es problema tuyo, debo incorporar dentro de mis estrategias de intervención para mitigar, para el reconocimiento, por ejemplo, del virus del papiloma humano, sífilis, gonorrea, ladillas o piojos, clamidias, tricomonas, es decir, una gran cantidad que pertenecen a la reserva de la historia, pero que obviamente también están presentes en la población trabajadora. Y bueno, listo, sí, reconozco que hay enfermedades infecciosas, que hay enfermedades infectocontagiosas, que existe un número que se llama el número básico de reproducción, es decir, que cada persona enferma, cuántas personas más pueden contagiar, que sí, reconozco que hay una cadena epidemiológica, que hay un agente causal, que hay mecanismos de transmisión y que estos huéspedes susceptibles pueden ser los huéspedes, esos trabajadores que yo tengo en mi entorno. ¿Qué hago? ¿Qué hago desde seguridad y salud en el trabajo? Tengo la obligación de investigar otras causas o determinantes asociados al comportamiento de la morbilidad de mi población.
El hecho de que tengamos en este momento un incremento en lluvias y la gente comienza con rinorrea y cefalea, no, eso es solamente, eso es por el tema de la lluvia, ojo con eso. No toda manifestación de rinorrea y de cefalea obedece exclusivamente a la gripa. Entonces tengo que identificar otras causas o determinantes asociados. El análisis mensual del ausentismo por causa médica, énfasis en la morbilidad sentir y la caracterización de las patologías o enfermedades prevalentes. Es que solo lleva talento humano y él solo me manda el reporte para el tema de liquidación de nómina. Bien, eso es una parte del proceso y es un proceso administrativo, pero usted tiene que identificar de qué se está enfermando su gente y cuáles son esos eventos, esa sintomatología reiterativa y no colocarlo como el otros, porque el otros podemos estar subestimando o enmascarando enfermedades infectocontagiosas. Prevalencia, el reconocimiento de la prevalencia de la enfermedad común. Y cuando yo identifico que aquí tengo presencia de tal enfermedad, yo construyo la historia natural de la enfermedad de la misma para poder establecer focalizadamente cuáles son las actividades que debo hacer para cortar la cadena de transmisión y poder llevar a cabo programas de promoción segmentado. Es decir, no son estos programas en los que yo le apunto a todo, como el paquete de estos de comerciales donde vienen productos fritos, viene un producto frito amarillo, rosado, amarillo, yo le apunto a todo, todo y todo, y todo es nada, ¿cierto? ¿Dónde puedo encontrar todo esto que usted me está diciendo, doctora Miriam, de las enfermedades prevalentes y este tema? Porque yo escuché que en la población donde yo estoy hubo tantos casos de dengue. Pues allí les dejo el enlace en la página del Instituto Nacional de Salud. Ahí en esta diapositiva, en la parte inferior, está el enlace. Tenemos más de 70 fichas y protocolos por evento. Cómo hacer, cómo abordar, cómo identificar, cuál es la sintomatología del accidente ofídico. Pero doctora, pero es que el accidente ofídico no es una enfermedad infectocontagiosa. Ok, pero tengo cólera, tengo chagas, tengo chikungunya, tengo dengue, tengo difteria, tengo sarampión en adultos. Todo con plastilina para yo poder efectuar una mejor intervención en seguridad, intervención que tiene un costo, ¿verdad? Porque el tiempo que usted invierte programando una actividad de formación, eso vale. Entonces, no se desgaste con lo que ya existe. Busque la fuente de información confiable y haga el abordaje respectivo. Vigile, revise datos del entorno, datos de lo que está pasando en el entorno. Recuerde que la empresa en la que usted trabaja no es una burbuja en la que pasan cosas afuera, pero a nosotros no nos pasa nada. No, nosotros somos personas supremamente saludables, doctora Miriam, hasta con decirle que ni siquiera hay incapacidad. El que no haya incapacidad no quiere decir que la gente no está enferma. Yo conozco y asesoro empresas donde premian a la gente inclusive que no se enferma por no enfermarse y todo el mundo está calladito, donde la gente gana más y no se enferma. Entonces, vigile lo que está pasando en el contexto. Doctora, pero nosotros somos una empresa que está en Barranca Bermeja. Nosotros somos una empresa de transporte que transporta el material jet fuel e hidrocarburos a Cartagena. Nosotros realmente no tenemos problema. Pues yo no sé qué pasa en Barranca, sí, pero su población atraviesa una gran parte del país para llegar a la costa atlántica. ¿Usted sabe cuántos casos reportados de dengue tenemos en el Cesar? Y su trabajador que va en un camión cisterna baja y pernocta porque no va a irse de largo o porque tiene que hacer varias estaciones, porque usted tiene un programa de fatiga que hace que el trabajador cada 8 horas pare, ¿verdad? Entonces usted necesita revisar lo que está pasando en el entorno. Aunque su sede esté en una ciudad capital, usted tiene desplazamientos o contrata personal de otras poblaciones. Ese análisis del contexto de lo que está pasando en la ciudad, en la población, en el país, también me permite hacer un diagnóstico precoz, descubrir enfermedades cuya sintomatología me están diciendo como un semáforo en amarillo, oiga, estamos aquí, y ayudar a la mejor integridad física del colaborador, o aislar, o decirle al jefe del área, señor, me da mucha pena, pero es que él no tiene nada, me dice el jefe, eso no tiene nada, eso que se tome un doble, porque a veces hasta médicos se vuelven algunos directivos, eso no tiene nada, eso dele una agüita, un dólar y que siga. No, necesito separar para cortar
la transmisibilidad que veíamos en la cadena epidemiológica y establecer estrategias, entre otras, como la vacunación. Entonces, los invito. Aquí tengo una diapositiva donde hoy 31 de julio, usted puede ingresar a la página del Instituto Nacional de Salud y nos encontramos en este momento cerrando la semana 29 a puertas del cierre de la semana 20. ¿Cómo así semana 29 y semana 20, doctora Miriam? Bueno, en Colombia, el Instituto Nacional de Salud consolida la información que todas las instituciones de salud en Colombia le reportan frente a unos casos, a unas patologías muy puntuales. Para esta semana se habló de la hepatitis B, C, D. Doctora Miriam, pero esto a mí no me impacta. Esa enfermedad infecciosa a mí no me impacta. Ok, dentro de este mismo boletín institucional, que no tiene que ver solo con los de salud pública ni con los epidemiólogos, sino con usted, líder SST, allí también se reporta el comportamiento de las enfermedades infectocontagiosas. Y en esta ocasión les traje el reporte total de casos de dengue que tenemos a puertas de la semana 29, en donde nos dicen que en Soledad Atlántico se reportaron 496 casos y en el casco urbano de Barranquilla 1967. Doctora Miriam, pero nosotros no tenemos población en el Atlántico, sino que la tenemos en el Cesar. Bueno, tenemos en Agua Chica 482 casos reportados de dengue y en La Guajira 992 casos de dengue como tal, y por allá en Nariño 303 casos de dengue, y en el Tolima, donde yo tengo a 2 personas, porque nosotros pertenecemos a una bolsa de empleo, por allá en el Tolima 723 casitos, y en Santander, allá en Bucaramanga, casco urbano, ciudad capital, ciudad de los parques, 1.454 casos. En Barranca, en el norte, en el Meta, en el Casanare, en Arauca, por allá, en toda Colombia, hoy tenemos dengue. Así que necesito saber lo que está pasando en el país, si hay una gran diseminación de esa problemática, porque eso tiene que ver con usted y conmigo, reitero, para poder cortar esa cadena de transmisión de microorganismos. Así que la invitación, reitero, análisis por causa médica con la caracterización de la morbilidad, revisión de las fichas y los protocolos que tiene el Instituto Nacional de Salud para las patologías infectocontagiosas y la revisión semanal de los boletines institucionales semana a semana. En ese link que se encuentra aquí en la diapositiva, ustedes van a encontrar semana a semana. Doctora, me tengo que leer todas las semanas del año. Léase la ultimita. No hay problema. Léase la última en este momento, semana 29. Medidas de control a nivel general para la defensa ante los agentes patógenos, las cuarentenas, la eliminación de los animales portadores y todas las estrategias de control de vectores a nivel ambiental, el saneamiento general, la coordinación con las actividades de las secretarías de salud para poder establecer jornadas de saneamiento básico, jornadas de orden y aseo dentro del entorno laboral, en la bodega de producto terminado de vidrio o en la bodega de producto donde almacenamos los empaques de productos o de bebidas alimenticias, barreras higiénicas para toda aquella persona que tenga una sintomatología de fácil contagio, tratamiento químico, fumigaciones, vacunas. Doctora, yo no tengo ni idea de los esquemas de vacunación, más aquí no hay plata, no tengo ni idea ni cómo venderle la idea a mi jefe de que hay que aplicar vacuna. ¿Dónde consigo la información? Guía de vacunación para el adulto del trabajador en Colombia 2022, vigente en nuestro país, liderado por el Ministerio y la Sociedad, Ministerio de Salud y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. ¿Dónde lo consigo? Google, ahí aparece en Google. Puede bajar el documento por sector económico, por cargo, por factores de riesgo, todo como plastilina. Vacunas relacionadas con el fortalecimiento, vacunas y actividades encaminadas dentro de mis programas de estilo de vida y trabajo saludable en pro de la alimentación. El tema de la alimentación no solamente tiene que ver con el índice de masa corporal elevado o el porcentaje de grasa más alto que lo adecuado, también tiene que ver con las enfermedades infectocontagiosas, desmitificar este tema de estas dietas de TikTok o estas dietas sin acompañamiento médico, que ayuden obviamente a mejorar la calidad de vida de los colaboradores. Y unos consejos básicos e higiénicos que son transversales, que son medidas universales para
mitigar la propagación de las enfermedades de rápida diseminación, como es el lavado de manos. Si bien es cierto, lo hicimos y lo fortalecimos, pues parece que se nos hubiera olvidado, porque pandemia ya pasó. Entonces llegamos de la calle, llegamos del trabajo, llegamos a mi casa y enseguida los hijos se nos tiran, ya no me quito la ropa, ya no me limpio la cara, ya no me lavo las manos. Ya les mostré el medio agar en la primera diapositiva. Estas manos que aparentemente están limpias, debajo de mis uñas, eso está completamente contaminado. Ducharse y enjabonarse a diario. Señores, en Colombia todavía hay gente que no se baña a diario. Y no es por frío precisamente. Evitar caminar descalzo en sitios donde haya humedad frecuente, piscinas, desinfectar con agua y jabón las heridas, la limpieza, no subestimar las lesiones, heridas con clavos o astillas. Ojo con el tema de estos alimentos precocinados, deliciosos, riquísimos, pero que permanecen a la intemperie mucho tiempo, donde la cadena de frío se pierde, donde no tenemos una cadena de frío controlada y entonces aparecen moscas e insectos. Ojo con el consumo de agua no potable. Ah, pero es que yo estoy acostumbrado porque a mí no me pasa nada. Ojo con eso. No compartir bienes o elementos de higiene personal o individuales. Pero doctora, eso no se ve hoy día. Sí se ve. Máquinas de afeitar, peines, cepillos de dientes, señores, su microbiota y mi microbiota no son la misma. Corta uñas, préstame el labial, yo tengo un herpes por aquí en la boca. Pestañinas y tengo conjuntivitis, lápiz de ojo. Todo lo que entra en contacto con mi mucosa es individual. Y seguir obviamente el tratamiento farmacológico, las prescripciones médicas, el reposo es para el reposo no es para irme a hacer las vueltas al mercado. Y depende de nosotros, en nuestros entornos laborales, que podamos cortar esa cadena de transmisibilidad y ese alto RO para garantizar que por lo menos la persona enferma se aísle y no se disemine y se incremente el contagio en la población o el resto de los colaboradores. A modo de resumen, pues las enfermedades infectocontagiosas son padecimientos provocados por microorganismos que están presentes y que bajo ciertas condiciones de inmunidad o de susceptibilidad definitivamente nos enferman. Virus, bacterias, hongos, protozoos, parásitos, que están presentes día a día, hoy, en nuestro entorno, en este momento, que están aquí, en nuestro escenario laboral, en nuestro entorno social, en nuestro entorno extralaboral, que están presentes en la ruta en la que me acabo de venir, que están presentes en el bus en el que me vine intermunicipal o en el de transporte urbano. Reconocer su existencia en nuestro medio, identificar qué otros determinantes están contribuyendo a su propagación, determinar la población objeto del estudio y las variables que están asociadas, nos pueden llevar a ser pragmáticos, a generar acciones focalizadas para reducir o controlar su incidencia. Si quieren de pronto más información, además de la página del Instituto Nacional de Salud, que tiene mucho para aportarnos como saludistas ocupacionales, tenemos suficiente bibliografía del Ministerio de Salud, donde se habla del plan ampliado de inmunización, de la vigilancia intensificada frente a las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades infectocontagiosas, donde tenemos información sobre la epidemiología de la tuberculosis, que es una patología que sigue presente en Colombia, más controlada, pero que sigue presente en nuestro país, en nuestras poblaciones, epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual, entre otros. De esta manera, cerramos este espacio de formación y doy el espacio para preguntas, inquietudes que tengan frente al tema o pasamos al sondeo. Diana, quedo atenta. Muchas gracias, doctora Miriam, por toda la información que nos acabas de compartir. Vamos entonces a iniciar nuestro segundo sondeo de esta sesión. ¿La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa? ¿A verdadero o B falso? Esperaremos unos segundos a que nos den su respuesta. Los resultados quedaron así: verdadero obtuvo 100% y falso 0%. Perfecto, así es, igual que en el sondeo anterior. Siguiente pregunta. La segunda pregunta de este sondeo dice: ¿las epizootías son las enfermedades infectocontagiosas en animales? ¿A verdadero o B falso? De nuevo esperaremos unos segundos para conocer sus respuestas. Así quedaron las respuestas. Verdadero obtuvo 78% y falso 22%. Bueno, aquí aprovecho para recordarles que sí, son enfermedades infectocontagiosas para el reino animal. Pasemos a la siguiente pregunta.
La última pregunta, este sondeo dice, ¿el huésped susceptible es el individuo sano en el cual se puede desarrollar la enfermedad transmisible? ¿A verdadero o B? Las respuestas, perdón, quedaron así, verdadero 100% y falso 0%. Satisfactoriamente, el huésped obviamente es ese individuo, es su trabajador y el mío, que es susceptible a presentar la enfermedad. Y quiero con esto darle las gracias a ustedes por su activa participación e invitarlos a nuestros siguientes espacios de formación de la comunidad de epidemiología e información para la acción. Feliz resto de día. Hasta pronto. Igualmente, doctora Miriam, y muchísimas gracias por compartirnos todo tu conocimiento. A nuestros participantes, no olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo desarrollen con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com y les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados entre un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él por nuestro portal Posipedia en la sección Educate. En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente es escanear este código QR que aparece en pantalla. Todas las personas que están en Armenia los quiero invitar a nuestro encuentro conversando con el experto en bioética en Armenia. Es un espacio para reflexionar y conversar sobre los retos éticos en la salud y en el trabajo. Los esperamos este 4 de agosto de 8 de la mañana a 12 del mediodía en el Salón Colombia. La participación es gratuita, pero los cupos son limitados, así que los invitamos a inscribirse en el código QR que aparece en pantalla. Por allí los esperamos. No siendo más, los dejamos con el siguiente video. Que tengan una tarde maravillosa. Chao. A este congreso no solamente vinimos a aprender, sino a vivir una experiencia transformadora. En este cuarto Congreso de la Salud Psicosocial en esta maravillosa Ciudad Blanca, no solo crearemos un evento académico, sino un evento con propósito, calidad humana y profesionalismo, porque queremos que expandas tu mirada, que eleves conciencia y que seas generoso con tus conocimientos. Por eso contamos con expertos de altísima calidad que te van a llevar en esta experiencia educativa el día de hoy. Mi nombre es Carolina Urrutia Bastidas, muy feliz de participar en este evento de Positiva, encantada con toda la temática, el manejo que han hecho a través de las diferentes salas interactivas y el énfasis que le están haciendo a todo el proceso psicosocial, especialmente este proceso que se necesita con la seguridad y todo lo que está manejando el Departamento del Cauca, súper importante y oportuno en este momento. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Ana María. El día de hoy estoy aquí en el Congreso de Positiva. Quería contarles que ha sido una experiencia súper genial. Es algo dinámico que nos permite interactuar con otras personas de otras entidades. Eso nos enriquece a nosotros como profesionales en SST. Es algo que hemos estado en movimiento constante y nos permite entonces como llenarnos de esos conocimientos mucho más conscientes. Hola, mi nombre es Ruby Colorado Sinisterra, vengo de Guapi, Cauca. Estoy muy contenta de estar aquí socializando con los demás compañeros, hablando del tema psicosocial, ya que anteriormente había mucho tabú y nos damos de cuenta de lo importante que es, ya que las personas son lo más importante de las empresas. María Estela Carvajal Rosada, vengo de la Contraloría de la República. Me parece muy importante esto que está realizando la DIRI Positiva porque tiene un enfoque en la gestión de nuestras emociones y en la salud psicosocial de las organizaciones. Vale la pena resaltar el arte de ser feliz en nuestras organizaciones. Necesitamos ser líderes brigadistas de emociones positivas. Por aquí me encuentro con el gerente de la sucursal del Cauca. Yo quiero que nos cuentes cómo este congreso impacta a la región. Así es, Valentina. Te cuento que ha sido el momento más propicio en el hecho que Positiva
nos visite con este congreso que ya nos tiene acostumbrados cada año, y pues con todos los eventos que han ocurrido en estos últimos días, pues es un bálsamo con el que nosotros le decimos a la comunidad, le decimos a nuestra fuerza pública: aquí estamos presentes, y todas nuestras 9.000 empresas también están haciendo patria desde la sucursal Cauca.